Sí, lo que pasa es que en More, acá cuando yo, por lo menos desde mi usuario, no puedo, no me abre la posibilidad. ¿Ves? Hago botón derecho. Adrián, tiene que ser Adrián. Ahora sí, ahora esperen un Facebook poquitín. dice, Esperen el un poquitín. webinar es streaming live en Facebook. Bueno, me parece, a ver, damas Arranco. y caballeros, a ver, podemos. Qué bien. Tan lindo, tan lindo. Ahí está. Bueno, ¿me están escuchando ahora? Omar, ¿me escuchás? Perfecto, hola Diego, Marta, buen ¿me día. escuchás? Hola, bueno, vamos a saludar de vuelta a todos los que nos están acompañando desde Facebook. Gracias por la paciencia, por haber estado tanto tiempo aguardándonos. Espero que la transmisión esté ok, está funcionando bien, me dicen. Va a haber muchos encuentros mientras dure esta coyuntura. Voy a introducir primero al presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued. Hola Omar, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto que estemos acá, perdón la demora, lo hacemos cortito, empecemos directamente. Un abrazo grande. Adelante, Wanda Cornisten, entonces, con tu presentación, por favor. Perfecto, buenas tardes a todos. Mi nombre es Wanda Cornisten, yo soy miembro de la Comisión de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud y Seguridad del Paciente de SADI y miembro también de la Comisión Directiva. También pertenezco al Comité de Infectología Crítica de la SATI y soy la jefa del Servicio de Prevención y Control de Infecciones del Hospital Universitario Austral. La idea de hacer esta reunión virtual es para poder actualizar o por lo menos mostrarles unas recomendaciones que hicimos interinstitucionales, de los cuales participaron sociedades científicas, participó SADI, por supuesto en nombre de IACS, SATI, ADESI y el INE en representación también del Ministerio de Salud de la Nación. Este documento está libre en acceso por la página de SADI y al alcance de todos los que quieran leerlo. Lo que vamos a trabajar fundamentalmente es en la prevención y control de infecciones por COVID-19. Cuando hablamos de esto, hablamos de tres cosas. ¿Cuál sería el objetivo de esto? Es limitar la transmisión interhumana, reducir infecciones secundarias y prevenir la transmisión tras eventos de ampliación o lo que se llama superspreading. O sea que todas las estrategias que van a escuchar va a ser para cuidar al paciente, para cuidar a los pacientes entre sí y para cuidar también al personal de salud de que no contraiga esta infección. En principio, y voy a volver a este concepto varias veces, tenemos que tener en claro cómo se transmite el virus. Esto no es el sarampión ni es la tuberculosis, es un virus que se transmite a través de gotas. La transmisión por gotas se da cuando uno estornuda, cuando uno tose, cuando uno habla y salpica estas gotas, y es contacto directo cuando tomo contacto con esas gotas, o es contacto indirecto cuando toco alguna superficie donde quedaron alojadas estas gotas y a través de mis manos y tocarme la nariz, la boca o los ojos, lo llevo hacia mi cara. O sea, todas las medidas que vamos a hablar de protección tienen que ver con la forma de transmisión. Si no tenemos en cuenta esta forma, es difícil aplicar las medidas en los distintos entornos. Hay tres puntos claves que uno tiene que pensar cuando piensa en prevención y control de infecciones y hablando puntualmente de COVID. Las modificaciones edilicias son uno muy importante y ahora lo vamos a desarrollar, las normas y procedimientos y la implementación del equipo de protección personal.
Cuando hablamos de modificaciones edilicias, hablamos de barreras físicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un administrativo, que es el que el primero va a tener contacto con el paciente, que no tiene una protección, por ejemplo, una ventanilla o una ventana, probablemente necesitemos transformar ese espacio para que el administrativo, que es el primero que va a tomar este contacto, esté protegido. Esas son modificaciones edilicias que vamos a tener que hacer. También tenemos que tener en cuenta las salas de aislamiento, qué características tienen, que haya aireación. Siempre me preguntan qué significa una buena aireación. La realidad es que uno quisiera tener presión negativa en las habitaciones, teniendo en cuenta que cuando uno tiene esa presión negativa, los virus en general quedan en la habitación y no salen hacia afuera, pero sin embargo no todos los establecimientos cuentan con estas habitaciones, y en este caso lo que dice el CDC, la Organización Mundial de la Salud, es poder tener una aireación, aunque sea unidireccional, hacia afuera de cualquier lugar a donde estén los pacientes aislados. Todo lo que es edilicio requiere de una colaboración institucional, por lo tanto hay que ponerlo en agenda, hay que ponerlo y desarrollarlo, porque de esto dependen también las estrategias de prevención. El segundo punto son las normas y procedimientos. ¿Para qué sirven? Para minimizar o prevenir la exposición. Es esto de decir, las personas que son casos sospechosos o caso confirmado no pueden tener visitas, limitar el ingreso del personal. Si nosotros podemos entender o hacer entender de que cuanto más gente entra, más riesgo tenemos de nuestro personal, vamos a entender que estas normas y procedimientos van a ayudar a estandarizar el cuidado de los pacientes. O sea que limitar el ingreso, realizar cohortes para poder llevar a cabo la mayoría de las internaciones que se requieran, y también aplicar los bundles, no solo los bundles de prevención en general, sino los bundles de cuidado de los pacientes. Y en tercer punto, que no es menor, es la implementación del equipo de protección personal, que vamos a verlo, cómo lo vamos a definir, que tiene que ver con los riesgos que tiene cada persona al tomar contacto con estos pacientes, el buen uso del equipo. Sabemos que los insumos son finitos y que los tenemos que cuidar, lo que tenemos que hacer es tenerlos en el momento que los necesitamos para la práctica que queremos llevar a cabo, y por supuesto tiene una parte muy importante la capacitación. Siempre en control de infecciones sabemos que hay que ponerse y sacar los equipos, pero en esta pandemia hay que saber cómo hacerlo. En ese cómo hacerlo tenemos que hacer ejercitación del personal, hacer simulacros, la gente tiene que aprender a ponerse y a sacar el equipo de protección personal, porque esa es la clave del éxito. No así qué me pongo, que ahora lo vamos a hablar, sino cómo me lo pongo y cómo minimizo el riesgo de contaminación. Como recomendaciones generales, todo lo que yo hoy voy a hablar está en el documento que les mencioné, está de libre acceso para cualquiera en la página de SADI, y se basan fundamentalmente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el CDC. ¿Cuál es el objetivo de todas las recomendaciones? Es evitar la transmisión de virus respiratorios a través del diagnóstico precoz y el aislamiento institucional de los infectados. Es proteger al paciente y al personal de la salud. Por eso decimos que nunca podemos trabajar solos, que necesitamos un comité de emergencia de COVID-19 en cada institución, generar un grupo de líderes donde todos nos alineemos y donde compartamos este camino tan difícil y que podamos delegar funciones para que se lleven a cabo. La prevención tiene 3 puntos importantes. Uno son los circuitos, otro es el diagnóstico y otro lo que tiene que ver con el equipo de protección personal y la higiene, ya sea de manos y ambiental. ¿Qué son los circuitos? Circuitos significa organizar la atención sanitaria. Tenemos que establecer caminos de pacientes con cuadros de infección respiratoria, de lo que le llamamos nosotros de tos, etiqueta de tos, versus el resto de los pacientes. Ya desde el ingreso a la institución hay que establecer 2 circuitos diferentes, donde haya un triage, donde tengamos un espacio para los respiratorios versus los no respiratorios. Esta triage tiene que tener ciertas características. En general en el triage no necesitamos hacerle ningún control específico al paciente, sino más bien desviar la atención a los lugares a donde se puede recibir estos pacientes de la mejor manera o de la manera más segura.
Ahí podemos tener salas de aislamiento para aislamiento respiratorio, que si pudiéramos contar con filtro cepa siempre es de buena práctica, digamos, y después áreas de internación. Yo les cuento lo que hicimos en el Austral. Nosotros generamos un espacio que es una carpa, donde se ven los respiratorios o los que reúnen aparte la definición de caso sospechoso, y directamente sin entrar al hospital, la enfermera de triage los deriva a esta carpa, y en la carpa misma, un profesional vestido con el equipo de protección personal hace el examen físico y determina el grado de atención que necesita el paciente. Esta división no es que uno necesite una carpa, pero sí necesita un circuito, una línea donde los pacientes no se mezclen. Desde ya en el primer contacto, el paciente en la parte administrativa, cuando hace un ingreso administrativo en las áreas privadas, y en el caso del público, cuando toma contacto con la atención de salud, cualquier paciente que tose debe colocarse un barbijo para evitar la diseminación a través de sus gotas de la enfermedad. Entonces ya tenemos un paciente cubierto con un barbijo quirúrgico y que va a poder ser asistido en un espacio específico para este tipo de pacientes. Como acá dice la sala de aislamiento, deberá constar de al menos un ambiente bien ventilado, idealmente la presión negativa, restringir el ingreso de personal y visitas, mantener la separación espacial. Uno puede tener una carpa grande con varios pacientes, la mínima distancia entre pacientes es 1 metro, y uno debería guardar esa distancia para evitar la contaminación cruzada entre los pacientes, y gestionar la cantidad suficiente y la continuidad de los insumos. ¿Qué significa insumo suficiente? Lo pongo en agenda porque sé que muchos de nuestros colegas, muchos estamos preocupados por este tema. La verdad que hay 3 puntos esenciales que tenemos que todos como país luchar, que es tener dispositivos para la higiene de manos, que es agua corriente y jabón, desinfectante en base de alcohol para las manos y toallas de papel de uso único para poder hacer la buena técnica y la buena higiene de manos, equipos de protección personal para atender a los pacientes, que son barbijos, quirúrgicos y N95, camisolín, guantes y protección ocular, y por supuesto equipo de protección personal para la limpieza y la recolección de residuos. El segundo punto dijimos que era el diagnóstico. El diagnóstico necesitamos que sea rápido, porque claramente cuando uno tiene el diagnóstico confirmatorio de COVID, uno sabe que lo tiene que internar. Esto, por supuesto, puede ser, a medida que pase el tiempo y la dinámica de la epidemia, puede ser diferente el accionar, pero tenemos que saber que el diagnóstico es lo que nos va a marcar el paciente que tiene o no tiene la enfermedad, y debe ser rápido. Capacitar desde ya al personal para el uso del equipo de protección personal. El personal que toma la muestra es el que va a tener que vestirse con todo el equipo y cambiar el barbijo quirúrgico por un barbijo N95, transportar las muestras con triple envoltura al laboratorio, y el laboratorio debe saber que llega una muestra para estudio de SARS-CoV-2. El examen radiológico, que también tiene que ver con el diagnóstico de neumonía, debería realizarse idealmente en un dispositivo portátil, y si esto no es posible, hay que establecer un circuito donde el paciente tenga el mínimo contacto con otros pacientes y pueda llegar a la sala de rayos y hacerse la placa, y luego volver al lugar de atención. El personal obviamente que ingresa, que ya sea para hacer la placa en la habitación, o el personal que va a atender a estos pacientes cuando se hace la placa, también debe utilizar el equipo de protección personal, y ya sea el equipo y el chasis deberán desinfectarse entre paciente y paciente con productos de limpieza disponibles. Este virus no es resistente a ninguno de los productos que usamos habitualmente, o sea que si uno tiene amonio cuaternario en su hospital, o si tiene soluciones cloradas, cualquiera de ellos puede matar o hacer la limpieza y desinfección sin tener ningún problema con este virus. Prevención para el personal de salud. Ahora voy a hablar con más detalle de lo que significa el equipo de protección personal, para que todos por lo menos tengan la visión desde las sociedades que intervenimos en este documento, y para por lo menos marcar una diferencia con el grado de exposición. Pero todo esto es lo que deberíamos disponer para poder trabajar o para poder atender correctamente a estos pacientes. Voy a empezar por la medida más básica, que es la higiene de manos.
cualquier medida debe tener, en este punto voy a hacer una salvedad, higiene de manos significa no solo lavarnos las manos, sino utilizar la técnica adecuada, y cualquier lugar donde trabajemos debemos ocuparnos en enseñarle a la gente a lavarse las manos, porque claramente es lo que cambia la historia, porque si tocamos superficies contaminadas y después nos llevamos las manos a la cara, probablemente esa va a ser nuestra vía de contacto, a pesar de que tengamos el equipo de protección colocado, ¿no? Entonces, o sea que es fundamental que aprendamos a lavarnos las manos. Y luego se tienen que implementar en conjunto con las precauciones estándares, el aislamiento de contacto y por gota. Las precauciones estándares no debemos olvidarlas y las debemos conocer y familiarizarnos con esto, porque fueron las que cambiaron la historia de grandes epidemias. La higiene de manos, como dijimos, de acuerdo a los 5 momentos que ahora les voy a mostrar, usar elementos de barrera, camisolín, guantes, protección ocular y barbijo cuando se presume contacto con fluidos corporales de los pacientes, ya sea sangre, secreciones o excreciones, descarte adecuado de elementos cortopunzantes, manejo adecuado de ropa y residuos, elementos de uso individual o desinfección entre usos, o por ejemplo el estetoscopio, por ejemplo el termómetro, y la limpieza y desinfección de la unidad. Este es el estándar básico de cuidado para cualquier paciente. La higiene de manos respetando los 5 momentos es antes de tocar el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. ¿Con qué hacerlo? Es mucho más sencillo, el alcohol en gel y está en general en los hospitales disponible, pero en esta patología puntual uno podría utilizar alcohol en gel o agua y jabón. Como les digo, dependerá del lugar donde trabajen y de la disponibilidad de recursos, pero cualquiera de las dos soluciones o de cualquiera de las dos metodologías es eficiente. Cuando hablamos qué usar, cuándo usar y qué usar para protegerme, hay que pensar en 3 puntos. ¿Qué tipo de interacción voy a tener con el paciente? Y ahí abro un paréntesis y tiene que ver qué soy. Si soy la persona que le va a alcanzar la comida, si soy la persona que lo va a asistir para bañarse, si soy el médico que lo va a revisar. Depende de la interacción que yo tome con el paciente, es el equipo que yo, o la complejidad en el equipo de protección personal. También tengo que tener en cuenta de nuevo el modo de transmisión de la enfermedad. En este caso estamos hablando de gotas y no hay ningún COVID que quede dando vueltas en el ambiente como puede ser una tuberculosis o un sarampión. Y también la cantidad de fluido corporal que se generará cuando yo voy a tomar contacto con el paciente. Si uno le va a tomar los signos vitales y nada más en un paciente que está estable y en general es un tosedor, pero un tosedor controlado, o sea que el paciente puede medir el momento o cuidarse al toser, la verdad que la exposición a fluidos es mínima. En cambio, si yo voy a ser la persona que voy a intubar al paciente, lo más probable es que tenga un gran contacto con los fluidos del paciente. Precauciones adicionales y COVID, escenario. Cualquier caso sospechoso o confirmado debe tener precauciones estándares, contacto y precauciones por gotas. Y en el caso de que se generen aerosoles, en casos sospechosos o confirmados, uno tiene precauciones estándares por contacto y tiene que cambiar las precauciones por gotas por vía aérea. ¿Cuáles son los principios generales de los equipos de protección personal? Es que no debemos olvidarnos que la higiene de manos debe realizarse siempre, retirar y reemplazar cualquier insumo que esté dañado o roto del equipo de protección personal tan pronto como se dé cuenta uno, retirar todo el equipo lo antes posible después de completar el cuidado y evitar contaminar el medio ambiente fuera de la sala de aislamiento. Y acá tenemos un concepto importante. Todo el equipo uno lo tiene que retirar antes de la salida de la habitación del paciente o antes de la salida de la sala donde están los cuidados, para minimizar la contaminación fuera de ese sector. Desechar todos los artículos de equipo de protección personal. Vamos a hablar ahora puntualmente de los N95, que no entrarían en esto, pero que el resto en general se tiene que todo desechar. Tiene que hacerlo cuidadosamente y realizar la higiene de manos inmediatamente después de haber retirado el equipo de protección personal. Camisolines.
Los camisolines que uno pretende que haya en este contexto son camisolines de uso único, no estériles, de manga larga con puño, por debajo de la rodilla para que nos proteja hasta esa zona y con sujeción posterior. Cuando nosotros leemos las recomendaciones de la OMS y el CDC, hablan de camisolines hidrorrepelentes, o sea que no pueda absorber el agua, que puedan repeler el agua o los líquidos. Y la realidad es que nosotros creemos que idealmente uno tiene que tener camisolines hidrorrepelentes, pero también lo dice la Organización Mundial de la Salud, que en situaciones de pandemia o escasez de recursos, tanto el CDC como la OMS recomienda el uso de camisolines de contacto en la asistencia con bajo riesgo de exposición a fluidos, por ejemplo, cuando vamos a revisar un paciente, y asegurar los camisolines resistentes a fluidos en situaciones de alta riesgo de exposición. Por ejemplo, las maniobras con aerosolización, maniobras con riesgo de salpicadura, maniobras invasivas y tareas en el cuidado horario con mayor contacto como el baño del paciente o el cuidado de heridas. Si no tenemos camisolines hidrorrepelentes, hay formas de, y lo dice también algunas recomendaciones, que uno podría crear delantales plásticos que se pueden poner por encima del camisolín para que no absorba los líquidos, luego limpiarlos, y por supuesto eso va a ser en las exposiciones de alto riesgo, ¿no? Y lo que sí es importante, también lo digo como comentario, es que si uno lo hace, uno hace una cohorte, por ejemplo, como les conté, nosotros tenemos una carpa de atención, en el caso de que yo tengo más de un paciente con caso sospechoso, siempre entrando a la definición de caso sospechoso, uno podría colocarse todo el equipo de protección personal y ver sucesivamente los pacientes si no tengo un contacto directo. Por lo tanto, ese insumo lo puedo usar con varios pacientes y también reduzco el consumo y está protegido el médico que los está viendo. El barbijo N95. El barbijo N95 en general es un dispositivo que se usa en la cara, que tiene que cubrir al menos la nariz y la boca, y se usa para reducir el riesgo del usuario de inhalar partículas peligrosas en el aire, gases o vapores. En general se utiliza para el aislamiento que se transmite a través de vía aérea, y en el caso de aislamiento por gotas, se lo utiliza cuando yo voy a hacer medidas o maniobras de generación de aerosoles, como dijimos, aspiración de secreciones en circuitos abiertos, toma de muestra de hisopado nasofaringio, el esputo inducido, que no se sugiere para nada, pero sería una práctica que aerosoliza, traqueostomía, ventilación manual, ventilación no invasiva con presión positiva, ventilación invasiva de alta frecuencia, la higiene bucal, la fibrobroncoscopía. Todo esto son algunos de los ejemplos que generan aerosoles y donde nosotros tendríamos que cubrirnos con barbijo N95. Acá los repetimos y esto queda en el documento para todos aquellos que están online hoy y para que vean cuáles son aquellos de alto riesgo. ¿Qué hacemos con los barbijos N95? En general, no se recomienda para el uso público, y este es un mensaje que tenemos que darle a nuestros pacientes. No es un barbijo que deba usar la población general, es un barbijo que está determinado para exposición de alto riesgo, en este contexto de COVID. El usuario debe realizar una verificación del sello cada vez que lo usa. Para usar este insumo hay que saber usarlo, entonces cuando lo colocamos, que ahora vamos a ver cómo se coloca, tenemos que hacer una prueba para ver que no haya fuga alrededor del barbijo, porque si no, claramente no nos protege. En general es soplar hacia afuera con fuerza y ver que no salga aire alrededor del barbijo. No están diseñados estos barbijos para niños o personas con vello facial, me van a matar los que tienen barba, pero eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque dice que se encuentra, de acuerdo a lo largo del área de sellado de un respirador, es difícil hacerlo si uno es niño y en el caso de que tenga el vello en la cara. Es difícil ajustarlo para evitar que pasen partículas por los costados. El usuario debe realizar higiene de manos después de tocar una máscara N95 usada, y se aclara que en situaciones de pandemia las máscaras N95 pueden ser de uso extensible, no mayor a 4 horas consecutivas y reutilizables. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos utilizar este barbijo
Si no tiene ninguna salpicadura, si no está sucio, si no está mojado, lo podríamos aprender a sacarlo y colocarlo en una bolsa de papel, que es donde mantienen el barbijo en las mejores condiciones, y poder utilizarlo con otro paciente. La máscara entonces tiene que ser desechada cuando tiene sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos corporales de los pacientes, o claramente esté dañado, y usar un protector facial limpiable, que lo vamos a hablar, es una máscara, sobre el respirador N95 cuando sea posible, para reducir la contaminación de la superficie del respirador. Esto hace que prevenga que cuando haya aerosolización protejamos ya sea los ojos, las mucosas, y a su vez tengamos una protección extra sobre el barbijo. Aquellos que no tienen esta máscara que vamos a hablar, este protector facial, la Organización Mundial de la Salud habla de que se podrían utilizar máscaras quirúrgicas por encima del respirador para prevenir esto y para aumentar su durabilidad. Nosotros desde la SADI creemos que lo ideal es tener un protector facial limpiable que nos protege todas las mucosas, en este caso, y aparte protege el N95. Colgar los respiradores usados en un área de almacenamiento designado o mantenerlos en un recipiente limpio y transpirable, como la bolsa de papel, y minimizar, por supuesto, la posible contaminación cruzada, almacenando los respiradores para que no se toquen entre sí y la persona que usa el respirador esté claramente identificada. Los contenedores de almacenamiento claramente deben desecharse o limpiarse regularmente. El barbijo quirúrgico, en general, es la prevención habitual que utilizamos para cualquier enfermedad que se transmite a través de gotas. También lo usamos para el personal de salud que evalúa un caso sospechoso, ahora lo vamos a ver los distintos escenarios, y también para el paciente con fiebre y síntomas respiratorios. Acá tenemos el listado de todas las enfermedades que se utiliza el barbijo quirúrgico, pero recuerden el personal de salud, que está en el caso de la evaluación del caso sospechoso, y pacientes con fiebre y síntomas respiratorios. ¿Qué tenemos que saber de este barbijo? Que no se usa arriba de la cabeza, como lo vemos siempre en muchas de las películas, sino que lo tenemos que colocar adecuadamente. Las tiras tienen que estar paralelas, una por encima de la oreja y otra por debajo. En general tiene que colocarlo adecuadamente y en la zona de la nariz aprisionarlo para que quede adaptado a nuestra nariz, al igual que hay que hacerlo con el N95. No requiere prueba de fuga, son de uso único, exclusivo y descartable. Cada vez que lo usamos lo tendríamos que tirar, y realizar, por supuesto, la higiene de manos antes del descarte. Al retirarlo no toque la superficie externa, desate los lazos inferiores, luego los que están en la parte superior, y quítelos sin tocar la frente. Nunca en los barbijos ni en el N95 debemos tocar la parte externa del barbijo, porque es la que está más contaminada. O sea, la parte que nos cubre la nariz y la boca no se deben tocar porque es la más contaminada. Todos los casos sospechosos o confirmados de COVID deben estar barbijo quirúrgico al salir de la habitación o al trasladarse en el hospital. Con respecto a las antiparras, tenemos varios modelos de antiparras. En general, y el ideal es que sea contra la piel de la cara, que coapte bien contra la piel, alrededor de los ojos, idealmente con marco de PVC flexible para encajar fácilmente en todos los contornos, con presión uniforme, hermético en los ojos y las áreas circundantes. También tenemos estos lentes que usamos habitualmente, que nosotros llamamos antiparras, que no tienen estas condiciones, y por eso creemos que podemos dar dos funciones diferentes. Cuando uno tiene un alto riesgo de aerosolización, utilizaría los de abajo, los que están bien herméticamente sellados, y los de arriba los utilizaríamos en exposición de bajo riesgo, por ejemplo, cuando vamos a hacer una práctica habitual o para hablar con el paciente o interrogarlo, que son prácticas de bajo riesgo. En ese caso podríamos usar las antiparras comunes. En general el lente tiene que ser transparente, antiempañante, banda ajustable para asegurarse firmemente, y lo que sí, ventilación indirecta para evitar que se empañen. Todos estos insumos son reutilizables, siguiendo un protocolo de limpieza y desinfección, y hay algunos que son desechables, pero eso es a indicación del que los produce y el modelo que ustedes compren.
La máscara o protector facial es esto que cubre la boca, la nariz y los ojos. Acá me ven ahí usando uno de los que tenemos en el hospital. Eso está hecho de plástico transparente y proporciona una buena visibilidad. La banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse cómodamente contra la frente. Tiene que ser antiempañante, preferiblemente, porque si no nos va a impedir hacer nuestra tarea, que cubra completamente los lados y la longitud de la cara. Puede ser reutilizable, de hecho lo es, y uno lo puede limpiar y desinfectar. Hay algunas que son desechables, pero bueno, depende también las que ustedes adquieran. Su uso se reserva para exposición a fluidos y colabora con el cuidado del N95 para poder reutilizarlo. Tanto el CDC como la OMS habla de que uno puede utilizar ya sea la máscara o protector facial o las antiparras, es uno u otro. Lo que nosotros consideramos, y ahora lo van a ver, es que en procedimientos de alta aerosolización, por ejemplo, la intubación de un paciente sospechoso o confirmado, y uno podría usar la doble protección en ojos, ya sea las antiparras y por encima la máscara o protector facial, para también tener una barrera más y proteger el N95 de las salpicaduras o de la contaminación. Las botas y cofias. La realidad es que no son recomendadas por la OMS y es un tema muy controvertido. El SATI participó de este documento, ya están muy a favor del uso de botas y cofia, por eso lo ponemos que es controvertido. Podría tener un lugar para momentos de mayor exposición a fluidos o maniobras de aerosolización. Ojo al retirarlas para no contaminarse y realizar la higiene de manos posterior. No sería necesario utilizar las botas si tengo el calzado impermeable, y esto es un concepto general. En general la gente que trabaja en áreas de críticas debería siempre utilizar calzado impermeable porque siempre están en riesgo de salpicaduras y en riesgo de tener contacto con fluidos. La cofia en general se recomienda para la gente que tiene pelo largo, no hay una recomendación formal ni del CDC ni de la OMS para que uno lo utilice en forma rutinaria, y tanto las botas como las cofias es de un solo uso. Este es un gráfico que nos resume un poco lo que estamos hablando. Ahora vamos a hablar de cada uno de los escenarios que nos facilitó la gente del Hospital Italiano, y en general lo que estamos viendo y lo que estaba comentándoles: maniobras con aerosoles o unidades críticas, máscara facial, antiparras, barbijo N95, camisolín hidrorrepelente y guantes. Estos guantes pueden ser de vinilo o de nitrilo, no importa, tienen que estar, no necesitan ser estériles, y lo que tienen que estar es en buenas condiciones, sin roturas ni rajaduras. En segunda instancia, los contactos con pacientes o riesgo de exposición a fluidos corporales son aquellos que tienen antiparras, barbijo quirúrgico común, camisolín hidrorrepelente y guantes. Y en tercera instancia, por ejemplo, la camarera, por ejemplo, el personal que quiere preguntarle algo al paciente, o sea que tenga muy poco contacto con el paciente, utilizará antiparras a menos de 1 metro de distancia cuando va a tomar contacto con el paciente, barbijo quirúrgico común, barbijo el que estamos habituados, camisolín de contacto, no necesariamente hidrorrepelente, y los guantes para la atención. Acá quisimos hacer un cuadro, no es nuestro, es un cuadro que ya está promocionado por el CDC, donde habla de qué hace el personal de salud o qué hacen las personas que van a trabajar, qué actividad y qué tipo de equipo tienen que utilizar. Si uno está hablando en un área de habitación del paciente, hablamos del personal de salud y va a atender al paciente con COVID-19 o sospecha, utiliza barbijo quirúrgico, camisolín hidrorrepelente, guantes y antiparras. Y aquellos que tienen que van a hacer maniobras que generan aerosoles con COVID-19, es barbijos N95, el camisolín hidrorrepelente, guantes, antiparras o máscara facial y calzado impermeable. El personal de limpieza de esa habitación, que va a entrar en contacto en la habitación del paciente, debe usar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, antiparras y botas o zapatos cerrados. Acá es donde decimos el uso de estas botas para que no se salpique el personal de limpieza que toma contacto con con agua fundamentalmente. Y los familiares, que como dijimos, restringir las visitas, que no ingrese nadie, pero en el caso que estuvieran, o por ejemplo en el caso de los pacientes pediátricos, que es el cuidador, el que va a estar al lado del paciente, debe usar barbijo quirúrgico, camisolín y guantes.
Otras áreas de tránsito, por ejemplo, salas o pasillos, todo el personal, incluida la atención sanitaria, no requiere de equipo de protección personal. Esto lo decimos porque estamos viendo en muchos de los lugares donde trabajamos gente que está con el barbijo paseando por los pasillos, en áreas donde no hay pacientes, incluso internados, y eso no es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y nosotros estamos a favor de cuidar los insumos para cuando los necesitemos. No se requiere para caminar por un pasillo ningún tipo de equipo de protección personal. Con respecto al triage, el personal de salud, en general, cuando el examen preliminar no involucra el contacto directo, lo que se sugiere en el triage es mantener una distancia al menos de 1 metro y no requiere equipo de protección personal. Es cierto que si nosotros estamos en contacto con las enfermeras del triage, muchos dicen que en general, si no tengo un vidrio ni nada que nos pare del contacto de esto de 1 metro, el paciente se mueve, se acerca un poco más, la verdad es que podríamos ponerle y le colocamos un barbijo quirúrgico para el lugar a donde están en el triage. Si tuviéramos un vidrio o tenemos una distancia mayor, no necesitarían ni siquiera barbijo quirúrgico. Los pacientes con síntomas en el triage, o sea que no tienen ninguna actividad, mantener esa distancia, y por supuesto el paciente debe vestirse con un barbijo quirúrgico, y el paciente asintomático no requiere equipo de protección personal. Con respecto al laboratorio, el personal de laboratorio, voy a hablar específicamente de aquellos que toman las muestras. Ese personal debe usar, acá hay un error, pero es el personal que toma las muestras debe usar el barbijo N95, como lo mencionamos, y aquellos que manipulan muestras, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y antiparras. En las áreas administrativas, ningún personal requiere de equipo de protección personal. Esto es una guía. Yo sé que hay áreas administrativas que toman contacto muy estrecho con los pacientes. Lo que nosotros en el hospital decimos es aumentar la distancia, y estamos estableciendo medidas de cuestionario o a preguntarle al paciente, y mismo de carteles, donde el paciente mismo que tenga síntomas respiratorios no llegue a áreas donde no debe estar, sino que siga los circuitos habituales de atención de paciente con cuadro respiratorio. Áreas fuera de la internación, ¿qué pasa con consultorio externo? Con respecto al personal de salud, si la actividad que va a hacer fue ese examen de pacientes con síntomas respiratorios, se tiene que colocar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y antiparras. Si lo que va a hacer es examen de pacientes sin síntomas respiratorios, no utiliza las precauciones estándares según riesgo de actividad. O sea, esto significa aplicamos, si yo voy a hacer una curación de heridas, puntualmente en ese contexto me tengo que colocar el camisolín y los guantes, en el caso de las precauciones estándares, pero no por una precaución debido a la diseminación o debido a la forma de contagio, sino porque son las medidas estándares. Pacientes con síntomas respiratorios, si no tienen ninguna actividad en consultorio, hay que darles un barbijo quirúrgico, y el paciente sin síntomas no requiere equipo de protección personal. ¿Qué pasa con la limpieza? Antes y después de la consulta de pacientes con síntomas respiratorios deben colocarse barbijo quirúrgico, camisolín hidrorrepelente, guantes antiparras, botas o zapatos cerrados. Las salas de espera, pacientes con síntomas respiratorios, que nosotros ya sabemos y dijimos que le tenemos que dar un barbijo quirúrgico, moverlos en una zona de aislamiento y separarlos del resto, y si no es factible, mantener al menos 1 metro de distancia entre paciente y paciente. Y los pacientes sin síntomas no requieren ningún equipo de protección personal. En áreas administrativas, todo el personal, incluyendo el personal de salud, no requiere el uso de ningún equipo de protección personal, y en el área de triage, lo que dijimos, mantener la distancia, tratar de, si no examina, no colocarle el equipo de protección, y si no tenemos ninguna medida de protección al personal, le colocamos el barbijo quirúrgico a la persona que hace el triage. ¿Qué pasa con el personal administrativo? Dijimos, en los puntos de ingreso no requiere nada, en general tratemos de que tengan una separación física, y en el caso de las ambulancias, que hemos visto
tantas imágenes que a nosotros nos pone mal, porque en general no son las que se recomiendan desde la Organización Mundial de la Salud, no se recomienda la vestimenta de ébola para estos cuadros, sino que solamente es barbijo quirúrgico, camisolín hidrorrepelente, guantes y antiparras. El chofer, como mantiene una distancia y si no toma contacto no requiere equipo, y si toma contacto le vamos a poner el mismo equipo que utiliza los miembros de salud o el equipo de salud. Los pacientes con síntomas sospechosos deben usar un barbijo quirúrgico y la limpieza con las mismas recomendaciones que hablamos previamente. No es menor, quizás es lo más importante, es cómo nos ponemos y nos sacamos el equipo de protección personal. Lo digo porque ahí es donde tenemos el mayor error y donde se vio, donde más gente también se contagia del personal de salud. Ponerlo no es tan complejo, sino más bien sacarlo y la posibilidad de contaminación cruzada, y tiene que ver con colocarse el camisolín que cubra todo el torso, atarlo por detrás, no olvidar atarlo. Nosotros estamos acostumbrados a no atarlo o atarlo más o menos, y ahora lo que tiene que estar es bien cerrado, tanto a la altura del cuello como de la cintura. Colocar el barbijo va a depender de qué práctica vamos a hacer, si usamos el barbijo N95 o el quirúrgico, que ahí vemos en las fotos o en las imágenes cómo debemos colocarlos, asegurarlo bien, hacer las pruebas, acomodarlo bien en nariz y sujetarlo bien. Luego vienen las antiparras o la máscara facial, dependiendo de la actividad que vamos a hacer, y como les comenté, una excluye la otra, y salvo en estas situaciones que dijimos, que no tengamos antiparras que se fijen bien a la zona alrededor del ojo, entonces en ese caso podríamos usar ambas juntas, pero es en casos de alta aerosolización. Y por último, los guantes que se extienden para que cubran el puño de la bata de aislamiento. Con respecto a la técnica de extracción, no hay una sola, hay varias. Yo les voy a mostrar una que publica el CDC. Nosotros en el hospital ahora les cuento cómo lo hacemos, porque hacemos en vez de 2 pasos 1, pero básicamente lo que hice es retirar los guantes, higienizarse las manos, luego retirarse lo que es las antiparras o la máscara facial, los guantes con la técnica de no contaminación, la que usamos siempre para no tocar las superficies, o sea, de tal manera de que no tomamos contacto con la superficie contaminada, luego la higiene de manos, luego las antiparras o la máscara facial, luego el camisolín de atrás hacia adelante y en forma de rulo, lo que le decimos, lo vamos agarrando de la zona más limpia y lo vamos enrollando sobre la zona más contaminada, luego el barbijo, y la higiene de manos. Nosotros en el hospital lo que hacemos es en un solo paso, esto estamos hablando de cuando utilizamos un solo guante, hay técnicas diferentes cuando utilizamos doble guante que se usa exclusivamente para la intubación, porque luego de la intubación los guantes están muy contaminados y se usa para meter la rama del laringo dentro de los guantes y minimizar la contaminación, sino esto casi siempre se usa guante de un solo par de guantes, y uno puede hacer estos pasos o también puede sacarse el camisolín y los guantes en un solo paso, ya que los guantes están colocados por encima del puño, uno puede de atrás hacia adelante sacar las ataduras del camisolín e ir enrollándolo hacia adentro, dejando la superficie limpia hacia afuera y enrollando hacia adentro la superficie más contaminada hasta llegar a los guantes y desecharlo todo junto. Esto requiere práctica, simulacros y práctica. Con respecto a la limpieza institucional, ¿qué usar para limpiar? Recordar que hoy el hipoclorito de sodio está avalado para la limpieza de superficies hospitalarias y también específicamente para pacientes que tienen, para las habitaciones donde están los pacientes con COVID. Se puede usar a 500 partes por millón, en general no ofrece mayor resultado 5.000 partes por millón, o sea que con 500 a 1.000 es suficiente. En el documento figura la forma que hacemos la dilución. También se puede usar etanol al 70%, iodopovidona al 1%, y amonios cuaternarios, todos son eficaces y eficientes frente a este virus que es lábil a la acción de los desinfectantes. La cantidad de limpiezas terminales, 2 o más, a la salida del paciente de la internación. Se dice que uno debería esperar 2 horas hasta volver a poner un paciente en esa habitación, y que ese tiempo se puede reducir si yo voy a internar otro paciente que tiene la misma patología, en este caso es un caso sospechoso o confirmado de COVID.
Y el doble guante lo usamos para en realidad el doble guante de látex para la limpieza, y el doble guante lo estamos usando para el momento de la intubación. En resumen, y para terminar, espero que esto haya servido. Esta es una recomendación de ADESI, INE, SADI y SATI. Tenemos algunas consideraciones más en el documento que tienen que ver con pediatría, con terapia intensiva, con la ropa del personal, que me voy a tomar un segundito para hablar de eso, porque sé que hay mucha preocupación entre los colegas. La ropa del personal, en general, el personal que toma contacto con fluidos, con secreciones o excreciones, en general está cubierta siempre con el equipo de protección personal, así que deben estar tranquilos. Idealmente uno quisiera que los profesionales de la salud puedan utilizar el ambo dentro de la institución y que la institución lo pueda lavar, pero eso no lo tenemos disponible en todos los lugares. Lo que les sugerimos es que no seamos, como siempre, andar con ambos en la calle, sino que utilizar la ropa de trabajo dentro del área de trabajo, y luego de la jornada laboral, sacarlo, colocarlo en una bolsa, cerrar esa bolsa y proceder a la limpieza. También en el documento van a encontrar el manejo de residuos, de alimentación, de limpieza y el manejo de cadáveres. En resumen, entonces, para el triage solo requerimos higiene de manos y barbijo quirúrgico si es un triage pequeño, si está a menos de 1 metro, y si no hay ninguna vidrio o ventana que nos pueda parar el contacto directo con el paciente. En el caso de la toma de muestra es higiene de manos, camisolín, N95, antiparras o protección facial y guantes. En el caso de caso sospechoso confirmado de COVID que requiere admisión sin procedimiento que genere la aerosolización, es higiene de manos, camisolín, barbijo quirúrgico, antiparras o protección facial y guantes. Y en el caso de procedimientos que generen aerosoles, que ya los nombramos, es higiene de manos, camisolín, N95, antiparras o protección facial y guantes. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias. Gracias, Wanda, muchas gracias. Vamos ahora a invitar también a que se sumen a nuestros compañeros. Omar Sued, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Muchísimas gracias, Wanda. Excelente revisión, excelente trabajo con las sociedades. Gracias, Ángel, también por todo el esfuerzo de la comisión de IACS. En ese sentido, queremos agradecer también a todas las personas que están conectadas. Sabemos que es un tema sensible, sabemos que es un tema difícil de interpretar para mucha gente, y sabemos también que muchas guías dicen cosas diferentes porque consideran también contextos diferentes y situaciones diferentes también. Entonces esto es un gran esfuerzo por tratar de poner en línea la mayoría de los datos que tenemos con las recomendaciones nacionales también. Y entonces también es un pedido a las diferentes jurisdicciones, los diferentes distritos, que en vez de continuar en cada institución haciendo lo mismo y volviendo a escribir otra vez las recomendaciones, tratar de ganar ese tiempo utilizando, digamos, los documentos del Ministerio de Salud de la Nación y de SATI, SADI y ADESI, y básicamente adaptar lo mínimo indispensable al contexto que tengan ustedes sin necesidad de tener que volver a revisar toda la información, porque les aseguramos que está revisada al día de ayer o de hace 2 horas seguramente, y tenemos la mejor información. Muchas gracias a todos. Ángel, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Realmente quería hablar con respecto al esfuerzo que fue y agradecer a INE, a DESI, SATI, porque sé que esto era, como dice Omar, un documento que iba a ser muy sensible. Requeríamos ponernos de acuerdo en algunas cosas, estuvimos de acuerdo, en otras no, pero supimos llegar a un punto de encuentro entre todos. Creo que esto es lo que nosotros podemos mostrar como recomendaciones. La mejor actualización y el ponernos de acuerdo entre las sociedades como para poder llevar una sola información que nos una para cuidar al profesional de la salud, que es nuestro objetivo. Quería agregar, perdón, que siempre cuando uno habla de estas cosas, como lo dijo Wanda también en la charla, uno tiene que balancear la evidencia que tiene,
la protección del trabajador de la salud, que es una de las cosas que más nos interesa, y evitar la transmisión, y también los recursos y la disponibilidad de recursos. Entonces, cualquier otra jurisdicción puede decidir aumentar esos estándares mínimos, siempre y cuando ese aumento del estándar mínimo no signifique un riesgo para no tener esos recursos cuando realmente los necesitemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ser a nivel de cada organización, de cada institución, tener en cuenta esos detalles. A veces uno exige, digamos, algunos dispositivos mayores, pero si no son necesarios, los estamos gastando antes de tiempo para cuando realmente se necesita. Wanda, ¿vos querías aportar algo? Sí, no, lo que dice Omar, estoy totalmente de acuerdo. Quizás cuando uno dice bajo una recomendación como esta, siempre te preguntan lo mismo, pero ¿vos querés ahorrar o querés protegerme bien? La realidad es que queremos protegerlos bien a todos, y queremos protegerlos bien a todos en todo momento, no ahora y después en un mes no sé con qué lo vamos a proteger, ¿no? Y estas recomendaciones están basadas en la evidencia y en el mecanismo de transmisión y el riesgo de exposición. Y esto es lo que tenemos que transmitir a la gente de los hospitales, porque hay mucha ansiedad, porque hay mucha sensación de incertidumbre, ¿no? Y la idea no es que estamos ahorrando ni que queremos ahorrar, sino que es que usar los insumos como corresponden, de acuerdo a la evidencia y de acuerdo al riesgo individual que tiene cada uno ante la exposición de estos pacientes. Nada más. Ángel, Quizá, Omar. perdón, sí, finalizar con respecto a ahí una gran discusión en Ciudad de Buenos Aires que ha solicitado, digamos, la utilización, ha sugerido la solicitud de N95, pero en realidad es una recomendación para algunos hospitales municipales. La epidemiología también puede influir. Si uno tiene un hospital que atiende en guardias muchas tuberculosis, por ejemplo el Muñiz, y el estándar de atención en un hospital como esos es la utilización del N95 porque su demanda digamos, su consulta en personas con tuberculosis es muy alta, o en lugares donde hay un brote específico de sarampión, donde la consulta de los febriles y exantemáticos pueden ser sarampión, puede estar indicado. Pero eso no significa que sea aplicable a todos los hospitales de ese distrito, y cada uno va a tener que implementarlo en función de su epidemiología también, si esa es la causa por la cual se decide, digamos, aplicar el barbijo en el 95, ¿no? Sobre todo porque hoy, a medida de que vayamos viendo muchos más casos, como decía Wanda, el triage respiratorio es crítico aquí para, digamos, separar los pacientes con síntomas respiratorios de los pacientes del resto de la institución y que no tengan, ni no haya riesgo de contaminación ahí, o de transmisión ahí. Ángel, ¿querés cerrar? Sí, lo que quería comentarles es que nosotros vamos a seguir trabajando en esto. Sabemos que este es una enfermedad, seguir actualizándolo y lo seguiremos haciendo y se subirá a la página. La idea es que esto es dinámico. La protección del paciente es para todos y siempre. Entonces vamos a buscar la mejor evidencia para cuidarlos a todos. Gracias. Lamentablemente no vamos a poder contestar preguntas, supongo, porque debe haber como 2000 preguntas, pero vamos a pasarle todo ese insumo a la gente de IACS para que revisen al menos entre todos y vean si hay puntos concretos que requieren mayor clarificación. Y Gracias, podemos organizar un nuevo seminario la semana que viene, o con Sati y con el Ministerio y ADES en forma conjunta, o como evaluemos mejor cuál sea la mejor forma de llegada a todo el país. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Omar, gracias, Wanda, gracias también, Ángel. A todos les decimos, tuvimos más de 17.000 conexiones, hemos recibido, como decía Omar, más de 3.000 preguntas. La idea original era responderlas a todos. Nos es inviable esto, pero tomamos nota de todas las consultas. Ya aclaramos en Facebook, esta presentación de la doctora Wanda fue grabada, con lo cual a la brevedad la pondremos a disposición de todos aquellos que lo necesiten, y también a la brevedad les compartiremos con ustedes cuándo volveremos a hacer este tipo de contactos. Gracias otra vez, Omar, gracias, Wanda, gracias, Ángel, nos vemos en cualquier momento y gracias a ustedes por acompañarnos. Como repaso, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Honduras, Bolivia, Chile, Perú
y de todos los rincones del país. Estamos muy contentos Sí, no hicimos el congreso, pero no tenemos el congreso ahora en mayo, pero podemos hacerlo por aquí. Pedimos perdón también la demora. Sí, pedimos perdón la demora porque al no poder ir a la casa de la SADI por la cuarentena, obviamente, tuvimos que contratar este servicio nuevo y recién, digamos, no es fácil aprender a ver cómo se maneja desde la distancia, estamos cada uno en su casa y creo que está bueno eso también, respetar la cuarentena. Y bueno, ya que estamos, te digo, Wanda, lo del Congreso, te paso la palabra, porque te corté Sí, ahí para que cuentes todos, cuándo es. sí, ya que estoy, el Congreso fue suspendido claramente, iba a ser el 21 al 23 de mayo, se suspendió, y va a pasar para noviembre, 21 a 23 de noviembre de este año, en el Hilton de Buenos Aires, están todos invitados, será un placer tener gente de todas las especialidades. En este Congreso el lema es Sin Fronteras, creo que si hay algo que nos enseñó el COVID es a tener un mundo sin fronteras, así que más que nada los invitamos a participar de nuestro Congreso. Y si tienen temas para que quieran el próximo webinar, pónganlos también ahí en los comentarios, los vamos a evaluar y trataremos de esta semana organizar el próximo. Muchas gracias a todos. Chao. Muchísimas gracias, hasta luego, buenas noches. Suerte. Gracias, Diego y Adrián. Gracias.